Todavía hoy en día es la capital ¿de qué? Del ejército. Muda el ejército para Maracay. Ahora Gómez, que no le gustaba estar tanto en Caracas, usted sabe lo que hace. Decide que él no va a ser presidente todo el tiempo, que eso le fastidia. Por el pasamano, el pasamano que está dando la mano a la gente. Y comienza a colocar, comienza a modificar la Constitución. Y unas veces él era presidente, otras veces dejaba de ser presidente y se iba a Maracay. Pero lo que nunca dejó de ser fue comandante del ejército. Él modificaba la Constitución. Si ponía a otro presidente, él seguía siendo comandante del ejército. Si él volvía a ser presidente, modificaba la Constitución, el presidente era nuevamente comandante del ejército. Si él volvía a dejar eso, nuevamente dividía la presidencia de la comandancia del ejército. Es decir, el único cargo que él desempeñó durante los 27 años de su mandato fue la comandancia del ejército. Ahora, este señor analfabeto funcional, atención, puso de presidente a Victorino Márquez Bustillo, uno de los hombres más intelectualmente más intachables de Venezuela. Puso de presidente a Juan Bautista Pérez, uno de los prohombres de Venezuela. Puso de ministros a los mejores y más aventajados intelectuales venezolanos. La Corte Federal y de Casación puso a los mejores magistrados en la historia del país. Creó los mejores cuerpos normativos de la historia del país: el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley Orgánica, la Ley del Trabajo. Construyó el trazado del 90% de las principales vías terrestres de este país. La Trasandina está hecha, la actual Trasandina, desde Caracas hasta San Antonio del Táchira para entrar a Cúcuta, es el trazado de la Trasandina de Juan Vicente Gómez. Abre exiguamente la carretera Oriente, por la cual al día de hoy, o todavía ustedes si van por la carretera vieja, se van a conseguir que ese es el trazado original de Gómez, lo único que nada más llegó hasta Caucagua. Este señor analfabeto funcional además creó la línea aeroportuaria venezolana sabiendo que los nuevos tiempos venían por el aire. E inaugura los principales 13 campos de aviación de Venezuela. Atención: Maiquetía, Maracay, Grano de Oro Maracay, Por la Mar Santiago Mariño, San Antonio del Táchira, hoy Juan Vicente Gómez, el aeropuerto, Mérida, y así vamos. A lo largo y ancho de Venezuela crea 13 campos de aviación. Ustedes me dirán, ¿qué relevancia tiene eso? Sencillo: un analfabeto funcional tuvo la capacidad de prever que el mundo se movía de una manera distinta a la que la gente pensaba y quiso interconectar Venezuela por vía terrestre y vía aérea. Esa interconexión es lo que permite que el primer presidente de la República en la historia de Venezuela en poder dar una gira administrativa por todo el país fuera el general Eleazar López Contreras posteriormente. Nadie, ni Bolívar, le había podido dar la vuelta al país en una gira como presidente. No se podía. Para que usted tenga una idea del país que tenía. Mi papá tiene 73 años de edad. Mi papá es de San Juan de los Cayos, de Coro, o sea, cerca de Coro. Para venir de Coro a Caracas a estudiar, eran 4 días en camión. En camión, 4 días. Y eso por la vía del general Gómez. Pero sin la vía del general Gómez, ¿cuánto era? ¿Ustedes saben cómo se interconectaba la gente de Maracaibo con Caracas? Por barco, por La Guaira. Y no había manera de entrar a los Andes sino desembocando por el lago de Maracaibo en la parte baja de Trujillo, y de ahí coge caballo para ver cómo se le entraba a los Andes. Esa es la historia. Este mismo hombre analfabeto funcional, sacando su cuenta en un cuadernito, dice
que para poder hacer que Venezuela mejorara había que pagar la deuda externa que Castro no había querido pagar. Y la pagó completa. No es que abonó una parte, la pagó completa, completica. No dejó debiendo un medio. Este señor, Juan Vicente Gómez, analfabeto funcional, además creó la línea de autobuses aeroportal y crea los primeros terminales de autobuses y de pasajeros de Venezuela. Evidentemente, ¿en dónde? En Maracay, Caracas. Los principales puentes del país los hace Gómez para poder transitar en él, y comienza la costumbre de tomar los puentes cuando él iba pasando, por el temor que él tuvo hasta que Castro muere 6 años o 7 años después de que Castro lo pudiera volver a invadir. ¿Qué hace Gómez con los lugartenientes de los caudillos regionales? Primero los vence y los mata, pero al que no vence y mata lo compra y lo nombra presidente de su estado. Presidente de su estado era gobernador, le permite que robe un poco, pero el tipo se tranquiliza y ya está, y que viva el general. El hombre crea el primer sistema interconectado 100% del país vía telégrafo. ¿Me siguen? El analfabeto funcional. Y finalmente, los que han ido a París han ido a los Inválidos, seguramente, que era donde está la tumba de Napoleón. Los Inválidos era el primer hospital militar propiamente dicho en la historia de la humanidad. En Venezuela, el primer hospital no militar sino abierto al público civil que existe lo inaugura Juan Vicente Gómez. ¿En dónde? En Maracay primero y después en Caracas. Juan Vicente Gómez modifica la vida del país. Ah, eso sí, un pequeño problema. Con él no se podía meter nadie, porque aquí no había régimen de libertades civiles. El que hablara en contra de él, ¿qué le pasaba? La rotunda. Si no, el castillo de Puerto Cabello. Y si no, muerto. Dígame. También él tenía una casa en los lugares de la costa. ¿Cómo no? Donde de hecho y lo que hacía es que cuando subía la marea se ahogaba la Calabozo, mazmorra, con una ventanita que cuando subía la marea, Guerena se llama. eso, cuando subía la marea, el que estaba dentro moría. Y él no lo había matado, lo había matado el mar. Además, Gómez, sus lugartenientes lograron desarrollar la primera técnica moderna en Venezuela de tortura. Se llamaba el tortuolo. Voy a explicarle cómo es. Mira, el tortuolo era un palito así, con un aro de cabulla, pero cabulla gruesa, de sisal, de mecate, ¿no? De palito. Entonces, al hombre lo desnudaban, siempre los hombres, lo desnudaban y el palito lo pasaban y lo metían por el escroto y por arriba del miembro reproductor masculino. Lo dije bien, ¿no? Ah, okay. Y una vez que estaba así, lo ponían hacia abajo y le comenzaban a hacer preguntas al tipo: mire, ¿usted está conspirando contra el general Gómez? No, yo no. Le iban dando vueltas y cada vez apretaban más y más y más y más, y el que aguantaba aquello podía ser decapitado al final porque caía por la presión. ¿Qué hacía el general Gómez con los presos? Los presos tenían trabajo forzoso. Los presos eran los que construían las cárceles, la vía terrestre.
Los presos eran los que hicieron la trasandina. ¿Estamos claros? Así transcurre el gobierno del presidente Gómez, del benemérito Juan Vicente Gómez, que hace de Venezuela una Venezuela por lo menos distinta. Por cierto, los alamecates aristocráticos caraqueños, o sea, acomodaticios, algunos le llegaban y le decían: pero general, ¿cómo usted va a nombrar a toda esa gente tan formada en la Corte Federal de Casación, que era lo que es el Tribunal Supremo de Justicia hoy en día? Imagínense, si a usted lo llegan a meter preso esa gente, dicen: no se preocupe, los casos del general Gómez no llegan a los tribunales, se arreglan antes. Así Gómez hace, matando a uno, aniquilando a otro, gobernando adecuadamente, va haciendo una unidad nacional entre ejército, un poder en el ejército y un poder político innegable. Por supuesto, los partidos proscritos, los diputados, los miembros de la Asamblea Nacional, acuérdense que la Venezuela en la época el voto no era de primer grado, las elecciones no eran de primer grado, sino eran a través del Congreso. Extrañamente el Congreso aprobaba todo lo que él pedía y por supuesto lo nombraba presidente cada vez que él quisiera. Les reto a que busquen un discurso del general Gómez. Ninguno no hablaba. No hablaba, taciturno, mudo. No le gustaba hablar. Hay un cuento muy bueno del del difunto doctor Manuel R. Egaña, que posteriormente a la muerte de Gómez, cuando Eleazar López Contreras asume el poder, pasa a ser ministro de Hacienda, Economía y Hacienda de Venezuela. El ministro Manuel, para la época no era ministro, sino era secretario del ministerio. Un jovencísimo Manuel R. Egaña lo lleva el ministro del despacho a hablar con Gómez, cosa que atemorizaba a todo el mundo. La gente se desmayaba, le temblaban las piernas, las rodillas y tal. Y todo. Gómez no miraba fijamente a nadie. A nadie. Y el muchacho fue a plantearle que él acababa de llegar de Europa. Y en Europa estaban haciendo algo que ya los americanos estaban copiando, que era un banco central para unificar la moneda y la tasa de cambio y tal. Entonces Gómez se le quedó viendo fijamente a los ojos. El doctor Egaña, que alcancé yo era muy muchacho cuando le oí este cuento, se quedó petrificado, porque que Gómez lo viera directamente era como que hubiera visto la muerte. Y Gómez le quedó viendo y dice: eso suena bien, vamos a hacerlo. Fíjense, como pura intuición. Un hombre que no tenía luces, era intuición, suena bien, vamos a hacerlo. Murió sin poderlo hacer. Posteriormente López Contreras decreta el Banco Central de Venezuela, pero que lo deja listo es Gómez. La ley del trabajo nace impulsada por un jovencísimo estudiante de 19 años que crea una conmoción en la Universidad Central de Venezuela al ser el primero que escribe sobre el derecho del trabajo, que era una rama apenas en construcción. Ese joven se llamaba Rafael Antonio Caldera Rodríguez, posteriormente fue 2 veces presidente de la República. Algo importante: durante el gobierno de Gómez, además, la economía moderna venezolana, de lo cual vivimos hasta el día de hoy, es planificado y comenzado. Esa economía moderna va a sustentar el petróleo, se basa en que Gómez da la primera concesión petrolera que permite la exploración y el reventón del pozo petrolero Sumaque 1, cuando Venezuela nacionaliza el petróleo, donde se hace el acto precisamente en Sumaque 1. Y posteriormente a Gómez le toca la primera huelga petrolera nacional. Esos trabajadores deciden lanzarse a la huelga, él mata a uno, controla a otro, así por otro. Ya para 1922 a Gómez
Oh sorpresa, un hombre que tiene el país en su puño, le falla también la próstata. Comienza a tener problemas por orinar y la gente comienza a ver un rumor de que está enfermo. En el 28 irrumpe, con ocasión hipotética de un carnaval, una generación de estudiantes universitarios que ponen en jaque al gobierno. ¿Okay? Si ustedes leen la novela Fiebre de Miguel de los Siglos, se van a dar cuenta de que esa generación del 28 fue una generación romántica, encabezada por Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. En 1929, un compadre de Gómez, al cual Gómez había apresado por conspirador, pero como la mujer, que era comadre de Gómez, iba a pedirle todos los días que lo liberara, él le decía: comadre, no lo voy a liberar, pues si lo libero el hombre va a volver a conspirar, voy a tener que matarlo. Pero fue tanta la insistencia de la mujer que un día la general le dijo: bueno, se lo voy a liberar y va a ver, no me culpe después de la muerte de él. Dicho y hecho, Gómez libera a su compadre, el general Delgado. El general Delgado marcha al exilio, arregla un financiamiento, alquilan un buque que se llama el Falque y vienen a invadir a las costas venezolanas en 1929 y entran por Cumaná. Allá manda Gómez a todos sus huestes y matan en la calle larga de Cumaná al general Delgado. Y le escribe una carta a su comadre. La carta es muy sencilla, una sola línea: se lo dije, comadre. Pum. Ya está. ¿Está? Juan Vicente Gómez, mientras el mundo se movía en medio de un conflicto de la Primera Guerra Mundial, el hombre estaba pagando la deuda venezolana. El mundo gastaba dinero en armamento y por lo tanto había una recesión mundial, y él pagando la deuda. Gómez tuvo la capacidad de saberse limitado y de rodearse de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de Venezuela. Todo tipo que viniera a estudiar al extranjero, que medianamente supiera qué hacer, tenía un cargo en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Eso sí, que no se metieran en política. La política la hacía él. Así llegamos al año 1935. Atención con lo que voy a contar. En enero de 1935, Gómez cae con una calcificación de la próstata ya casi definitiva.